Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre Bolivia porque está teniendo varios problemas que ya hemos abordado. Por un lado tenemos la crisis económica que vive en estos momentos, también tiene un problema interno en cuanto a crisis política entre quién va a ser candidato o no. Hace poco el Tribunal Constitucional, el equivalente al Tribunal Constitucional de Bolivia, ha confirmado la inhabilitación del partido de Evo Morales, con lo cual vamos a ver qué pasa en ese caso, si es que Evo Morales termina siendo candidato o no. Por lo pronto eso es lo que parece que quiere. Y también, por otro lado, vinculado un poco a la crisis económica, está esta crisis energética, que también vale la pena analizar, porque en Bolivia hay lo que se llama el socialismo energético, ¿no? Un control absoluto del sector energía por parte del Estado, y lo que tiene ahora es una grave crisis de desabastecimiento de diésel, por ejemplo, con lo cual podría ser un buen momento para ver cómo estas políticas socialistas que se han implementado por décadas en Bolivia han tenido resultados, y tratar también de ver si esta especie de modelo boliviano que intentó implementarse en varios otros países de la región tiene sentido. Para hablar sobre estos temas nos acompaña el investigador y analista político Hugo Achá. Bienvenido, Hugo. Araceli, ¿cómo estás? Un placer, como siempre, a tus órdenes. Me gustaría comenzar por este lado económico y justamente sobre este término del socialismo energético, que es lo que aparentemente hay en Bolivia. ¿De qué se tratan más o menos las políticas económicas con respecto a energía que implementó, digamos, el socialismo del siglo XXI en Bolivia, y cuáles han sido los resultados? ¿Cómo se explica que ahora haya un desabastecimiento? Hay una frase que se atribuye a Sir Winston Churchill que dice de que si colocamos a un socialista a cargo del desierto del Sahara, en 5 años tendremos escasez de arena. ¿No es cierto? Creo que más allá de lo que pueda provocar en términos de sonrisas esta frase, te da una idea de lo sucedido. Pero para entender a Bolivia hay que entender que, primero, no se trató de un experimento socialista, ¿no es cierto? Lo que sucedió en Bolivia fue la toma por parte del Estado, lo que era la República de Bolivia, de parte de una organización del crimen transnacional organizado, cuyo eje fundamental era la preservación de la producción del ciclo coca-cocaína. Esta entidad, que se llama la Confederación de Cocaleros del Trópico de Cochabamba, proporcionó el músculo financiero para algo que hoy día ha sido adoptado como una metodología de guerra híbrida por los adversarios de Occidente. Vale decir, una base financiera que está originada en la actividad ilícita, en este caso el tráfico de narcóticos, que permite la movilización social, la estructuración política, un ingente número de recursos, porque el narcotráfico, a diferencia de otras actividades legales, no tiene un cap, no tiene un techo financiero. Y a partir de esa situación, la generación de gobiernos, en este sentido, amigables, al mismo tiempo de que el propio se convierte en una herramienta, tornando al Estado en un operador de la economía del ilícito. Cuando esto es una realidad, y esta era la, entre comillas, Evonomics de Evo Morales Ayma y de su ministro de Economía, hoy día presidente, el señor Arce, se decidió de manera deliberada la destrucción de todos los medios formales de producción y generación financiera. Quiero hacerte un pequeño recuerdo que yo creo que le va a ser muy familiar, sobre todo a mis grandes amigos peruanos. Cuando Evo Morales accede al poder después de derrocar a un gobierno legal y democráticamente constituido, el gobierno del señor Gonzalo Sánchez de Lozada, Bolivia era considerado el corazón energético de Sudamérica. La única alternativa en ese momento de generación era camisea. Y era tan grande la viabilidad de que recordarás que la República Federativa del Brasil amarró su seguridad energética en su núcleo productivo industrial más importante, Sao Paulo y el ABC paulista, al ducto que conectaba a los campos bolivianos con el corazón de la producción del gigante brasilero. Ese es el verdadero resultado. Cualquier otra situación, porque hay cosas que a mí siempre me provocan risa, ¿no es cierto?, de quienes te tratan de hablar, de gente que está en la Argentina o en otros lugares y te quiere hablar de este socialismo energético, de la Evonomics. Si ignoras la verdadera base y la génesis de esto, siempre serás propenso al engaño. ¿Y cuál crees que es, digamos, el futuro en cuanto a economía de Bolivia, si es que, digamos, dentro de la crisis política que hay todavía, no se está seguro quién es el candidato, pero lo más probable es que gane alguien cercano a Evo Morales, digamos, o al partido MAS? Bueno, esa es una cuestión de incertidumbre, ¿no?
como boliviano de origen, y tú lo sabes, para mí no me llama la atención, no me llama la atención. Bolivia es el país a donde pasa de todo para que nada pase, y como decía un gobernante considerado el mayor estadista de la historia republicana de Bolivia, el señor Víctor Paz Estensoro, en Bolivia se ven muertos cargando adobes, ¿no es cierto? En ese sentido, lo que tenemos que tener muy en claro es de que en Bolivia no hay un fracaso de la economía desde el punto de vista de la organización que detenta el poder, porque nunca ha tenido tanto poderío, nunca ha tenido tanta influencia, nunca ha sido un eslabón tan esencial de la cadena de abastecimiento logístico, de movilizaciones y movimientos de naturaleza geopolítica. Para que tengamos una idea, Araceli, en el mundo, de acuerdo a mediciones recientes, se mueven 750 billones de dólares al año por actividad ilícita. Aproximadamente el 24%, aproximadamente, grosso modo unos 180 billones, se refieren a la cocaína. De esto, Perú, lamentablemente, Bolivia, lamentablemente, y Colombia, en mayor medida, son los grandes responsables de esa cifra. Bolivia es el gran centro de origen del abastecimiento de la droga que, o ingresando por el Brasil o bajando por la hidrovía Paraguay-Paraná, alimenta el mercado mundial. ¿De cuánto estamos hablando en términos financieros? Yo siempre reitero este tema. Cuando hablamos de 180 billones de dólares, tenemos que darnos cuenta de que se mueven economías que superan el Producto Interno Bruto, no solo de países, sino de regiones. Y ese es el problema de Bolivia. La pobreza no está allí en Venezuela, en Nicaragua o en Bolivia como efecto de una ineficiencia, sino de una decisión deliberada. Un pueblo depauperado es un pueblo fácil de dominar, es un pueblo sensible a la dádiva, sensible al subsidio, sensible al asistencialismo. Entonces, ¿por qué esto es una respuesta a tu pregunta? Porque en medio de esta danza de candidatos, a donde hoy Evo Morales ya está aparentemente, reitero la palabra aparentemente, definitivamente inhabilitado, pero insiste mediante la movilización y la violencia, a donde aparentemente uno de los candidatos de oposición, en este caso el señor Dunn, lo han envuelto en una maraña de trámites administrativos tratando de ver si se lo inviabiliza, a donde de nuevo aparentemente hay un rechazo masivo de la población a lo que ha hecho el movimiento al socialismo, pero en cierta medida identificado con Arce. Surge también la figura de un Andrónico Rodríguez, que es senador, que aparentemente, perdón por repetir tanto la palabra, ¿no?, rompe con la organización y se plantea como una alternativa. Pero en el fondo, apreciada Araceli, no sabremos sino hasta el último instante de la 11ª hora del último sonar del minuto, cuál va a ser realmente el escenario, quiénes serán los candidatos y de qué manera se articulará lo que va a definir el futuro de Bolivia. Bueno, y también Juan Claudio Lechín, varias veces que hemos hablado de ese tema de Bolivia, dice, por ejemplo, que para él todo este tema de los candidatos más parece una puesta en escena para al final terminar con un candidato que siempre fue el que iba a estar determinado, ya que los problemas de Luis Arce y Evo Morales son bastante fuertes. Pero yendo al otro lado, digamos, del tema político, ¿no? Ya el oficialismo más o menos, todavía no se sabe quién puede ser, pero tendrá su candidato. ¿Qué pasa con la derecha en Bolivia? ¿Tiene alguna posibilidad? Bueno, y la derecha es una proposición engañosa, ¿no es cierto? No me refiero a la posición ideológica, sino, mira, en Bolivia, en esto no hay nada de malo, ¿no es cierto? El empresario Samuel Doria Medina viene, si queremos encasillarlo, de una posición de centro-izquierda con tendencias favorables al mercado y con identificación con la socialdemocracia europea. Su candidato a la vicepresidencia, el señor Lupo, viene de los organismos internacionales, pero también ha manifestado una inclinación hacia la responsabilidad social del Estado, ¿no es cierto? Jorge Quiroga Ramírez, que en teoría, ¿no es cierto?, vuelvo a repetirte, es pintado como si fuera la expresión de la derecha radical en Bolivia, cuando el señor Jorge Quiroga, por quien tengo un aprecio, cruza el Ecuador, de golpe se convierte en una persona non grata para el movimiento MAGA, porque es más bien una persona de centro, con afinidades con una serie de gobernantes que en Estados Unidos y en Europa las derechas pintarían casi como izquierda, ¿no es cierto?
Entonces, cuando se habla de derecha en Bolivia, a mí siempre me llama mucho la atención. No veo todavía, inclusive en el caso del señor Don, una apuesta real a una derecha conceptual, ideológica, doctrinal, que podamos equiparar a cualquiera de las situaciones que vemos. Tú sabes que yo vengo ahora mismo de Polonia, he estado involucrado en el tema de la elección. Eh, Tendría yo que decirte, sin temor a equivocarme, que si tuviera que comparar a Nawrocki, el ganador de las elecciones recientes en Polonia, con algún candidato en Bolivia, no encontraría ni uno solo. No hay algo que puedas llamar de una derecha con todas las letras, con todo el concepto. ¿Es una cuestión a criticar? No, es un reflejo de lo que ha sido la vida política en Bolivia, de aquel tema de lo que reitera y mucho uno de los gurús de la política en Estados Unidos, el señor Brad Parscale, que es que se atacó y se avergonzó tanto a quienes tenían la convicción, la posición, la postura de la defensa del mercado, de las libertades, de la relación abierta con los mercados de los Estados Unidos y de Europa, de una relación cabal, racional, coherente con el Coloso del Norte, que inevitablemente fuiste, perdón, la palabra es muy fuerte, castrando políticamente a lo que debería haber sido la presentación de una alternativa. Así que no sé, querida Araceli, si se pueda hablar realmente de que en Bolivia, hoy, no puedo decir de nuevo, no quiero usar de nuevo la palabra aparente, ¿no es cierto?, de que no vaya a surgir. Pero hoy realmente me parece que es difícil encontrar una derecha como tal en el escenario electoral boliviano. Y eso es lo que hace a Bolivia también tan particular en la región, a diferencia de otros países que han vivido regímenes parecidos, pero que sí han logrado construir una oposición, digamos, más robusta. Y además me parece bastante interesante la perspectiva que nos planteas en cuanto a que lo que se puede juzgar como un fracaso económico para un régimen es la forma de subsistencia que tiene y de control absoluto del aparato público. Además, yo diría, además del narcotráfico, el problema de la minería ilegal que comparte con Perú, Bolivia, es también, creo, una de las grandes amenazas a futuro que hay para la región y especialmente para ambos países. Muchas gracias por acompañarnos, Hugo. Con certeza, apreciada Araceli, es siempre un placer y a tus órdenes. Vamos a una pausa y volvemos.